Entonces terminamos la clase de la persona de Cristo. Tuvimos su humanidad, su deidad y la unión hipostática. ¿Se acuerdan? Eso era pues, la unión entre las dos naturalezas y pues todo lo que conllevaba. Y ahora pues empezamos una clase nueva que está todavía más larga y es la de la expiación. Acuérdense que la doctrina es la doctrina de Cristo o cristología. Vamos a ver puros temas de Cristo. Y este es la segunda clase, que es la expiación. Vamos a definir primero qué es la expiación. Pues vamos a hablar de ella varias semanas, vamos a ver qué es. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Eso es la expiación de Cristo. La obra que hizo Cristo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Si se fijan, bueno, si han escuchado la palabra expiación alguna vez, pues se están dando cuenta que la estamos usando en una definición o en un contexto más amplio, la palabra expiación, porque muchas veces se usa la palabra expiación nada más para referirse a la muerte de Cristo. Pero en la definición, si se fijan, usamos que es la obra de Cristo en su vida y en su muerte, o sea, no nada más en la muerte de Cristo. Y pues lo que vamos a ver en la clase, que parte de la salvación que nos da Cristo es en gran parte por lo que hizo en su vida, no nada más por lo que hizo en su muerte. Entonces vamos a empezar con un primer título que es la causa de la expiación, o sea, el por qué. ¿Por qué hubo una expiación? O cuál fue la razón, la causa que llevó a Cristo a venir a morir por los pecadores. O sea, aquí estamos preguntándonos la causa última, o sea, la causa más importante, la causa final. ¿Por qué? ¿Por qué vino Cristo? Pues si empezamos a analizar lo que dice la Biblia, pues nos vamos directo al carácter de Dios, a dos de sus atributos, y vamos a ver que Cristo vino a salvarnos porque Dios es amor y porque Dios es justo. Si fijan, a lo mejor no es una respuesta que esperábamos, que porque Dios es amor y porque Dios es justo, Cristo vino a salvarnos. El amor de Dios enviando a Cristo se ve en muchos pasajes, y el más famoso se encuentra en el versículo más famoso de la Biblia, el cual es, ¿cuál? Juan 3:16, que dice, porque de tal manera que amó. Ahí está diciendo que Dios amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese versículo nos habla que el amor fue lo que movió a Dios a enviar a su Hijo para morir por los pecadores. Y ahí primera de Juan también dice muchas veces esto de que ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y ¿qué hizo? Y envió a su Hijo. Casi siempre que se habla del amor de Dios, siempre va relacionado y envió a su Hijo. Siempre que lo vemos en la Biblia. Pero también la justicia de Dios. Esto lo hemos estado viendo un poco a lo largo de las clases, pero hoy vamos a verlo a fondo, la justicia de Dios. Si Dios iba a perdonar nuestros pecados, lo que vamos a ver en esta clase es que Dios no pudo habernos dicho sí, o sea, ok, se los paso, ya, están perdonados. ¿Por qué no? Si hemos estado en las últimas clases, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede eso? O sea, ¿por qué Dios, si ve a los pecadores y no les puede decir nada más así, ¿saben qué? Ya, o sea, ya los perdono, ya no los voy a juzgar. ¿Por qué no? Porque es justo. Porque Dios es justo. ¿Y qué significa? Si Dios hace eso, ¿qué sería Dios? Sería injusto. Dios, ahí acaban de pecar, ¿por qué no van a recibir lo que merecen? O sea, como en un juicio legal de aquí. Imagínense un juez muy bondadoso que le diga, ok, has robado, hiciste esto, te perdono, vete. Ese juez no sería un juez bueno, sería el peor de los jueces, porque no está pues, ejerciendo la ley, no le está dando lo que merece legalmente. Entonces, por eso Dios no puede decir nada más así, los perdono los pecados y ya váyanse, no, porque sería un Dios injusto. En Romanos 3:25, hablando de Cristo, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe.
Aparte de expiación, otra palabra que vamos a estar usando mucho en la clase de la expiación es propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa satisfacer la ira de Dios, como cumplir el pago que merece la ira de Dios. Eso es propiciación. Entonces dice otra vez, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como el apaciguamiento de la ira de Dios. Eso significa la palabra propiciación. Entonces, adelante ese versículo dice, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Eso dice ese versículo. Y está hablando Pablo en el año 60, 70 después de Cristo, y está diciendo que Dios envió a su Hijo como propiciación, porque en su tolerancia, ¿qué dice? Pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Si fijan, ahí está la idea. Dios había perdonado a muchas personas antes de que Cristo viniera. Y si se fijan, no había todavía un sacrificio o una expiación o un sacrificio como propiciación para esos pecados. Entonces aquí dice Pablo, a continuación dice, para demostrar en este tiempo, escuchen la palabra, su justicia, para eso. Y dice, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Si fijan, esos versículos ya los entendemos, ya vimos el trasfondo. Dice que Dios envió a su Hijo como propiciación porque antes estaba pasando por alto los pecados. O sea, acuérdense que ya vimos que cómo fueron justificados los creyentes en el Antiguo Testamento. Por la fe, nada más por la fe. Ellos no se salvaron por sus obras y tampoco nosotros. Pero si se fijan, ellos todavía no tenían un sacrificio de Cristo. Entonces, acuérdense que ellos veían esa obra, o sea, ellos tenían fe en la obra que iba a venir, pero en ese momento Dios podía ser injusto, ¿verdad? Porque nada más les pasó por alto, así como dice aquí, les pasó por alto los pecados cometidos, pero dice Pablo, pero ya Cristo vino y ya, o sea, ya no están pasados por alto. Esos pecados que se cometieron anteriormente ya están, quiero usar un verbo, propiciados. O sea, ya es la ira de Dios por esos pecados ya está apaciguada, ya está completamente resuelta en Cristo. Están saldados. Ya están saldados. Y otra vez dice, para demostrar en este tiempo su justicia, porque Dios está diciendo, soy justo y mi ira por el pecado es real. Y la ira de mi ira por esos pecados no pasó por alto, sino que se cumplió en Cristo. Entonces, si se fijan ahí, dice Pablo, pasó esto para que Dios sea justo y sea el que justifica al impío. Entonces, esa es la causa de la expiación. ¿Cuáles dos fueron? El amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo, pero también que su justicia. Entonces, sí queda claro por qué Dios no nomás puede pasar por alto los pecados. Eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, religiones como el Islam dicen que Dios puede pasar por alto los pecados, así nada más. No, está bien, porque ellos no tienen un sacrificio como el de Cristo. Pero si se fijan, Pablo mismo se preocupa por eso, ¿no? Es que Cristo vino para hacer propiciación, porque ha pasado por alto muchos pecados, pero envió para ser el justo, para que se vea que Él es justo y el que justifica. Entonces, es muy importante porque sí se vería muy afectado la justicia de Dios si Dios dijera, están perdonados todos, como si nada. No, en cambio la ira de Dios sí se descargó por los pecados de esas personas, por los creyentes en Cristo. Y Dios terminó como justo. Entonces, ¿sí estamos bien ahí? Es muy, muy importante. Un siguiente título es la necesidad de la expiación. Y aquí una pregunta. O sea, ¿había otra manera en que Dios pudiera perdonar o salvar a los pecadores en lugar de tener que enviar a su Hijo para morir en su lugar? Es una pregunta válida que tal vez nos podemos hacer. Pero antes de responder esa pregunta, hablando de la necesidad de la expiación, tenemos que decir que Dios no está obligado a salvar a nadie, absolutamente nadie. Si todos pecaron, si Dios nada más va a ser justo, si quitamos el amor de Dios y Dios nada más va a ser justo, ¿qué? Y todos iban a estar condenados, justamente, no iba a haber ninguna injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque todas esas personas merecían la justicia de Dios.
Pero, de hecho, el amor tampoco requiere como obligatoriamente que Dios perdone a las personas. Cuando estuvimos viendo la clase de los ángeles y específicamente de los demonios, ahí vimos un versículo muy importante en 2 de Pedro 2:4 que dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Entonces ahí vemos que Dios simplemente quiso ser justo y no perdonó a los ángeles que pecaron. No quiso. ¿Eres Dios injusto ahí? Claro que no, Dios es completamente justo en eso. Y en ese sentido también Dios no está obligado en ninguna manera a salvar a los pecadores. Nada, cero, Dios no está obligado a nada. Pero, como Dios es amor también, acuérdense que es las dos juntas, amor y justicia, no puro amor ni pura justicia. Dios es bastante más complejo que eso. Dios es toda una serie de atributos. Y bueno, ya vimos que Dios envía a su Hijo y vamos a ver que la Biblia dice que no había otra manera de perdonar a los pecadores si Dios no enviaba a su Hijo para morir por ellos. A ese concepto de que no había otra manera de que Dios perdonara a los pecadores, si no era enviando a su Hijo, se le llama la consecuencia de absoluta necesidad. Palabras rimbombantes, pero lo único que dicen es que nada más esa era la manera en que Dios podía perdonar a los pecadores. Un versículo que nos arroja luz sobre esto es Mateo 26:39. Si han leído Mateo, ya saben que Mateo 26 ya es el antepenúltimo capítulo de Mateo. Ya Jesucristo ya está por morir en la cruz, y aquí dice Mateo 26:39. No sé si dije 29, pero es 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Desde ahí ese versículo nos está diciendo que Cristo en su humanidad obviamente no quería, o sea, sabía que le iba, ahorita vamos a ver todo lo que sufrió Cristo, y si es posible, o sea, si hay otra manera, pues, es lo que está diciendo Cristo, si hay otra manera, que pase en mí esta copa, y esta copa es la copa de la ira de Dios. Ahí en la Biblia, cada vez que se habla de las copas, por ejemplo en Apocalipsis, son las copas de ¿qué? Las copas de la ira de Dios. Y dice Cristo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ya vimos ahí en esa historia que no hubo otra manera que Cristo, que tomó la copa de la ira de Dios, toda, absolutamente toda. Y de hecho, si se fijan, es una oración rara, es una oración curiosa que Mateo se preocupó por escribirla. Entonces, si se fijan, nos quería mostrar eso. O sea, que nos quería mostrar Mateo eso de que Cristo mencionó que si había otra posibilidad. ¿Y cuál fue la respuesta? No la hay. Cristo tiene que beber de la copa de la ira de Dios. También al final de Lucas, acuérdense que el Señor ya está resucitado y se le aparecen los discípulos ¿de dónde? Emaús. Los dos discípulos de Emaús, que se los encuentra, se van caminando y Cristo les empieza a mostrar que el Mesías había de sufrir por el Antiguo Testamento. Y dice Lucas 24, el último capítulo, versos 25 y 26. Dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y pregunta Cristo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Fíjense la palabra que usó ahí. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y antes dijo que todo eso ya estaba dicho ¿por quiénes? Por los profetas. Entonces, ¿había otra manera en que pudiera ser? No, ya estaba escrito y todo se cumplió al pie de la letra, es lo que está diciendo Cristo. Entonces, si se fijan, no había otra manera, porque así lo estableció Dios y así lo había revelado, y cuando vino Cristo se cumplió a la perfección. O sea, imagínense que los profetas hubieran profetizado una muerte del Cristo y que Cristo no hubiera muerto por los pecados. Obviamente hubiéramos ahí entrado en problemas.
También en Romanos 3, los versículos que leímos ahorita, que dice Pablo que si Dios va a ser justo, ¿qué tenía que hacer? Enviar a su Hijo como propiciación. Y Dios tenía que ser justo, ¿verdad? Eso es obvio, y como tenía que ser justo, Cristo tuvo que venir, o sea, a fuerzas, por obligación casi, porque Dios tiene que ser justo, Cristo vino. Unos versículos más que hablan sobre esto mismo, Hebreos 2:17, lo tomamos ahí en la humanidad de Cristo, pero ahora vean lo que dice ya completo. Dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, encarnación de Cristo, ¿verdad? Luego nos viene a la mente, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Fíjense, Cristo se tenía que hacer semejante a nosotros en todo. ¿Para qué? Para hacer propiciación por los pecados del pueblo, para hacer el apaciguamiento de la ira de Dios por los pecados del pueblo. También nos dice el libro de Hebreos sobre un mejor sacrificio, así repetidamente, hablando sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, que sacrificaban animales. Aquí dice el autor de Hebreos que prefiguraban la obra de Cristo. O sea, era un constante recordatorio para ellos de lo que iba a venir. Entonces, cada vez que sacrificaban un novillo, era para recordarles que alguien inocente tenía que morir por el pecado de uno. Y dice aquí el autor de Hebreos: por tanto fue necesario, otra vez esa palabra, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si se fijan ahí, también nos dice que como ya había representaciones en el Antiguo Testamento, tuvo que venir ahora sí el sacrificio real, pues la cosa representada. Entonces no había otra manera en que Dios podía perdonar a los pecadores. Ya vimos varias, más que enviando a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Ahora vamos a entrar a otro título, que es la naturaleza de la expiación, que va a estar largo y no creo que lo acabemos hoy. No lo vamos a acabar hoy, lo vamos a estar viendo. La naturaleza de la expiación. Aquí vamos a considerar dos cosas. La primera es la obediencia de Cristo por nosotros, mediante la cual, cuando Cristo obedeció perfectamente al Padre, cumplió todo lo que la ley pedía. Todo lo que la ley pedía, Cristo lo cumplió en nuestro lugar. Ahí donde ya estamos tomando la parte de la vida de Cristo, si se fijan. Cristo obedeció perfectamente al Padre en nuestro lugar, o sea, como nuestro representante. Y segundo, los sufrimientos de Cristo por nosotros, mediante los cuales, mediante sus sufrimientos, cargó la ira de Dios. O sea, lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Cristo lo llevó. Eso es lo que vamos a ver resumido en la naturaleza de la expiación. El primer punto es la obediencia de Cristo por nosotros. Esa obediencia a veces se le llama obediencia activa. Ahorita vamos a ver cuál es la pasiva. La obediencia activa de Cristo es la obediencia en su vida, o sea, que Él cumplió la ley, que Él obedeció al Padre en todo. Fíjense, si Cristo solamente hubiera muerto por nuestros pecados, ¿nos hubiéramos ido al cielo? ¿Por qué no? Si solo hubiera obedecido, ¿qué? No, si solo hubiera muerto por nuestros pecados, ¿hubiéramos ido al cielo? Sin obedecer la ley. No. ¿Por qué? Porque alguien tenía que venir a cumplir la ley por nosotros. Sí. Tal vez nuestra culpa hubiera quedado eliminada, pero si se fijan, si Cristo nada más nos hubiera quitado la culpa, hubiéramos estado como Adán y Eva, neutros. ¿Y qué? ¿Bajo la obligación de qué? ¿De cumplir la ley, no? ¿Otra vez? ¿Y lo hubiéramos hecho? Claro que no, de ninguna manera, por supuesto que no lo íbamos a hacer. Entonces, por esa razón, Cristo vivió una vida perfecta. ¿Cristo nos quita la culpa? Pero también la vida que nosotros debíamos de vivir, o sea, una vida perfecta, una vida en obediencia a Dios, Cristo la vivió en nuestro lugar. Entonces podemos entrar al cielo por los méritos ¿de quién? De Cristo.
porque Él sí obedeció perfectamente la ley, Cristo obedeció perfectamente la palabra de Dios tal cual, y esa obediencia es la que se nos imputa. Imputa es término legal. Acuérdense que lo vimos con Adán. Esto se le conoce como la obediencia activa, o sea, porque es algo que él hizo, o sea, activamente. Y la obediencia pasiva es los sufrimientos y la muerte de Cristo. Esa es la obediencia pasiva. Vamos a ver versículos que nos enseñan sobre la obediencia activa, sobre que los méritos de Cristo son los que me llevan al cielo y no los míos. Filipenses 3:9, en un pasaje muy bonito, dice Pablo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Fíjense, o sea, yo no me voy a presentar a Dios con mi propia justicia, porque es espantosa, es terrible, sino que con la que Dios ha provisto en Cristo en base de la fe. De hecho, ese es el mensaje de la fe. Si se fijan, somos justificados, somos declarados justos por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? No por algo que yo hice, sino por algo que ¿quién hizo? Cristo. Yo estoy poniendo mi confianza, eso es la fe, mi confianza en aquel que sí cumplió la ley, en aquel que sí obedeció en todo. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo ahí. 1 Corintios 1:30. Dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. ¿Por obra de quién estamos en Cristo Jesús? Por obra suya, no por obra de ustedes, dice Pablo, por obra suya están en Cristo Jesús, por su obra. Romanos 5:19, en este pasaje donde contrasta Pablo a Adán y a Cristo, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si fijan, no hay otra manera de entender ese versículo cuando entendemos que gracias a la obediencia perfecta de Cristo nosotros somos considerados justos. También en Mateo 3:15 tenemos un pasaje interesante cuando Cristo está empezando su ministerio y ve a Juan el Bautista que está bautizando a las personas. ¿Y qué le dice Cristo? Pues llega Jesús con Juan el Bautista, le dice que lo bautice. Y dice dice Mateo 3:14, pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vaya Cristo, tú bautízame a mí, ¿cómo me estás diciendo que yo te bautice? Y dice Cristo: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces, si fijan, ahí viene diciendo Cristo: es necesario que yo cumpla toda la perfección. Tú bautízame, tú nada más hazme caso. Entonces, si fijan ahí Cristo que es conveniente que así cumplamos toda justicia. Por aplicación práctica, a lo mejor ya entendemos mucho mejor el Evangelio. O sea, si nos morimos ahorita y nos interroga San Pedro, como pues todos dicen que es, me dice: bueno, ¿por qué te voy a dejar entrar? ¿Cuál es la respuesta? Porque Cristo pagó por nosotros. ¿Y qué más? Y cumplió por nosotros. Así es, porque Cristo vivió la vida que yo merecía vivir. Adelante. Pero ¿qué dice? No, es que yo hice esto. No, así como dice Pablo, no por mi propia justicia, sino por la justicia que es de Cristo, o sea, en base de la fe. Entonces, ese es el Evangelio, si se fijan, confiar en quién, en Cristo. No nomás en su muerte, sino en su vida también, en su obediencia perfecta, porque gracias a sus méritos nosotros podemos entrar al cielo, no por los nuestros. Siguiente punto, los sufrimientos de Cristo, que se le conoce la obediencia pasiva. Vamos a ver bastantes de los sufrimientos que sufrió Cristo, que todo fue para pagar la culpa de nuestros pecados. Antes de la cruz ya vemos a Cristo pues sufriendo de muchas maneras. O sea, a pesar de que
pues los sufrimientos de Cristo culminaron en la cruz. Sabemos que en la cruz fue donde pues, el sufrimiento de Cristo fue lo mayor. También toda su vida involucró sufrimiento. Por ejemplo, tenemos la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan? 40 días, 40 noches sin comer y siendo tentado muy duramente. Eso no creo que le haya pasado nada bien. Y otra vez no pecó. Hebreos 5:8. Dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces también su vida de obediencia nos muestra cómo también por eso padeció. Isaías 53:3, que vamos a estar viniéndonos a este pasaje bastante, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Entonces, todo el rechazo que Cristo sufrió, los milagros que hizo y la gente que se iba, la gente que veía todo y aún así lo negaba, todo eso era sufrimiento. Claro que Cristo se entristeció mucho cada vez que pasaba eso. Acuérdense que fue completamente hombre. No era de que se iban y Cristo indiferente. No, Cristo fue un hombre y cada vez que lo rechazaron, obviamente le causó tristeza y aflicción. Entonces, todo eso forma parte de los sufrimientos de Cristo. Pero ahora vamos a los sufrimientos de la cruz. Lo de ahorita fue los sufrimientos de su vida, o sea, en general sufrió. Pero ahora vamos a ver los sufrimientos de la cruz. En Mateo 26:38, pues vemos que estos sufrimientos se intensificaron mucho. Dice aquí: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen junto a mí. Esto es justo antes de que llegara Judas y lo arrestaran y todo. Justo antes, dice Cristo: mi alma está muy afligida, o sea, muy triste, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Entonces ahí ya vemos que los sufrimientos de Cristo empezaron a incrementarse mucho, ya acercándose a la cruz. Vamos a ver el dolor físico y la muerte de Cristo en la cruz. No hay necesidad de decir que Cristo sufrió más que cualquier ser humano en la cruz. A lo mejor tenemos ese concepto, ¿verdad? Nadie ha sufrido como Cristo en la cruz. Pero la Biblia nunca dice eso. Bueno, pero acuérdense, estamos hablando del dolor físico y de la muerte. Porque no nada más ese es el sufrimiento de Cristo. Pero no hay necesidad de decir eso, de que nadie ha sufrido físicamente como Cristo cuando estuvo en la cruz. Pero de todas maneras, no por eso debemos de excluir que la cruz es una de las torturas más viles y más horribles que el ser humano ha creado jamás. Pues ya sabemos cómo fue las crucifixiones. Pues se enterraban las manos al madero con un clavo, los pies también, a veces eran los dos pies, un clavo por pie, o como encontramos muchas veces los crucifijos, los dos pies juntos. Pues se levantaba la cruz y ahí estaban los hombres. De hecho, la mayoría de los hombres curiosamente se morían de asfixia. Tal vez no lo habían escuchado, pero la mayoría de los hombres que se morían crucificados se morían de asfixia. ¿Por qué? Pues la posición de la crucifixión, si se fijan, no tienen dónde apoyarse. Entonces, por la postura, eso les comenzaba a asfixiar. Lo que tenían que hacer los que estaban crucificados era con sus pies clavados, se tenían que empujar para estar agarrando aire. De tal manera que cuando se cansaban, pues ya no podían levantarse y se morían de asfixia. De hecho, cuando duraba mucho esta persona crucificada, lo que hacía el soldado romano era quebrarle las piernas y pues ya no se podían levantar para agarrar aire y se morían de asfixia. De hecho, ahí en Juan 19, 31 y 33 viene como le querían quebrar las piernas a Cristo, pero se dieron cuenta que ya estaba muerto, dice. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas.
Y curiosamente ese es el cumplimiento de un salmo, del Salmo 22. El Salmo 22 habla sobre la crucifixión de Cristo y dice que me has preservado todos mis huesos, creo que dice el Salmo. Y como no le quebraron las piernas a Jesús, los evangelistas dicen que se cumplió el Salmo, porque no le quebraron ningún hueso, curiosamente. Pero entonces la crucifixión, pues ya sabemos que no era nada agradable, y todavía ya sabemos que Cristo fue flagelado y muchas de esas cosas antes. Entonces imagínense tener la espalda abierta, flagelada, y todavía estar sobre la cruz y todo eso. Entonces todo eso sufrió Cristo como dolor físico y como su muerte. Pero en la cruz no nada más hubo dolor físico y de muerte increíblemente, también un siguiente dolor más fuerte que el físico es el dolor de cargar con el pecado. Ese es un dolor más grande de parte de Cristo. Pues podríamos describirlo como un dolor psicológico de Cristo, de estar llevando los pecados de mucha gente, y muchos pecados. Ya sabemos que no son 2 por cada quien, sabemos que son muchísimos pecados por cada una de las personas que sufrió Cristo. Hay muchos versículos donde dice que Cristo cargó con nuestro pecado. Ahí volviendo a Isaías 53, para ir al Antiguo Testamento, Isaías 53, 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Juan 1:29 es cuando Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y otros más versículos que dicen cómo llevó con nuestro pecado. ¿Se han preguntado cómo es posible que Cristo cargara tantos pecados? O sea, ¿cómo Dios pudo cargar sobre Cristo tantos y tantos pecados? En la misma manera en que a nosotros se nos imputa el pecado de Adán, que lo vimos cuando, en el pecado original, en el pecado heredado. De la misma manera, Dios imputó todos nuestros pecados en Cristo. Y es así como en realidad, o sea, en verdad le pertenecían a Cristo en ese momento. O sea, no quiero que le vean como un acto simbólico, o sea, no fue nada simbólico. Cristo en realidad, Dios le imputó los pecados de muchos y por ellos pagó Cristo. Muchos dicen que es injusto que Dios haya imputado tantos pecados en Cristo, en alguien inocente, pero vaya, pues olviden de que Cristo voluntariamente vino. ¿Se acuerdan cuando vimos el pacto de la redención en la Trinidad? Cristo estuvo totalmente de acuerdo en venir, hacerse hombre y cargar con estos pecados. Por si fuera poco el dolor físico, estamos hablando de la cruz todavía. En la cruz hubo dolor físico y muerte, hubo el dolor de cargar con el pecado, pero también Cristo sufrió de un abandono. Marcos 14:34. Primero, aquí dice Cristo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen. Y sabemos que los discípulos ni siquiera velaron, y cuando lo arrestaron, que todos se fueron, ninguno se quedó con él. Entonces Cristo, en ese sentido, sufrió la muerte de la cruz solo, nadie lo estaba acompañando. Ya hasta una vez que estaba crucificado es cuando ya vemos a María y a Juan ahí. En Mateo 26:56 encontramos como el resumen, dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pues imagínense el rechazo. O sea, otra vez quiero que veamos al Jesús humano. O sea, no fue Jesús insensible a todas estas cosas. Sabemos que nosotros no podemos pues pasar mucho tiempo con el rechazo de una persona cercana, un familiar, un amigo, alguien. Sabemos que, o sea, el rechazo es un dolor que no se va, es un dolor muy, muy particular. Pero pues no solamente hablando de los amigos más cercanos de Cristo, encontramos en Mateo 27:46,
unas palabras muy increíbles de Cristo. Ya cuando estaba crucificado, dice, y alrededor de la hora novena, que es como las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Y esto es en arameo, y Mateo dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Cristo ya en la cruz no solamente no tenía a nadie, sino que ¿qué? También el Padre de alguna manera lo abandonó. No, realmente lo abandonó. Es lo que estamos viendo, que realmente el Padre lo abandonó en ese momento. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Padre en ese momento no, abandonó por completo a Cristo? Y Cristo en ese momento estaba solo. En Habacuc 1:13, un pasaje del Antiguo Testamento, leemos que Dios no, los ojos de Dios no pueden, mejor se los leo porque no se los quiero parafrasear. Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Entonces, si fijan, el Padre al ver la maldad, al ver este tipo de cosas, dice, no puede porque Él es muy santo. Dios es tan santo que no puede estar donde está el pecado. Y Cristo en ese momento que estaba cargando con todo ese pecado. Entonces, por eso el Padre no podía estar ahí con Él, porque Cristo en ese momento estaba llevando los pecados de muchos. Entonces, por eso Cristo, Él supo que el Padre ya no estaba en ese momento con Él, porque estaba cargando con el pecado de todos. Entonces Cristo realmente ahí, realmente, no nada más simbólicamente, fue abandonado por el Padre en ese momento. Y el sufrimiento más grande que sufrió Cristo en la cruz fue la ira de Dios. Si fijan, todavía no lo hemos mencionado. Entonces fue dolor físico y muerte en el aspecto físico. También fue el abandono, también fue con cargar el pecado y la ira de Dios también. Pues la ira de Dios es lo más grave que sufrió Cristo. Pues imagínense a Cristo llevando el pecado de muchos, y pues el Padre, el Creador, el Dios Todopoderoso, que descargue la ira sobre el pecado. Dios es santo y al pecado Él lo juzga. Él derrama su ira sobre el pecado. Y en ese momento el Padre descargó toda su ira ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y esto es lo que... Cuando el Padre derrama la ira sobre Cristo, ¿qué hay? Ahorita la mencionamos al principio, una palabra. Propiciación. Como el Padre derrama toda su ira sobre Cristo, ya hay apaciguamiento de la ira de Dios. O sea, Dios ya no está airado con los pecadores, porque Cristo ya llevó esa ira en ese momento. Es muy importante hacer un énfasis en esto, en que Dios derramó toda su ira sobre el pecado que estaba cargando Cristo. Hay muchos pasajes que hablan sobre la propiciación, de que gracias a Cristo hay propiciación, o sea, hay apaciguamiento de la ira de Dios. Y nada más les voy a leer uno más, es 1 de Juan 2:2. Dice, hablando de Cristo, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, es bien importante hacer este énfasis en que hubo propiciación por el pecado gracias a que Cristo sufrió por la ira de Dios. Podemos hacer una analogía muy débil sobre qué conlleva el cargar la ira de Dios. Y pues imagínense cuando estábamos niños y hicimos algo malo y nos encontramos con la ira de nuestros padres. O también, quiero que tengan las dos imágenes juntas, cuando estamos trabajando y hacemos algo mal y nuestro jefe se enoja. Entonces, ¿se fijan? Cuando hacemos eso, pues hay algo que nos duele por dentro, pues nos ponemos tristes, nos sentimos aplastados, nos sentimos muy mal, porque la autoridad va a descargar la ira sobre nosotros. Y pues cuánto más ya si lo transportamos a la ira de Dios, ya pues la analogía prácticamente se rompe, pero es nada más para darnos una idea de lo que es la ira de Dios. Imagínense, la pura presencia de Dios hace que todo tiemble. Miren Hebreos 12:21.
Está hablando sobre el monte Sinaí, ahí en Éxodo. Dice el escritor de Hebreos, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y Dios no estaba ahí ejecutando su ira, Dios nada más estaba revelando ahí en el monte Sinaí. Y, o sea, si esa es su presencia, si eso es que Dios de repente se aparezca, si nos causa terror y temblor, imagínense cuando sea su ira. O sea, ni siquiera se la quieren imaginar la ira de Dios. Ahí Hebreos 10:31 dice, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, hablando sobre pues ser salvos de esa ira. Entonces, Cristo otra vez cargó con la ira de Dios. Vamos a terminar de ver este punto. Sí, está corto. Vamos a ver, eso fue fue el dolor en la cruz. Seguimos hablando sobre la obediencia pasiva. Hablando de la obediencia pasiva, vamos a ver así se llama, un entendimiento más completo de la muerte de Cristo, y vamos a ver algunos puntos que a veces quedan así como al aire. El castigo, ¿quién lo impuso? ¿Quién impuso el castigo por el pecado? Dios, el Padre. Entonces, si la pregunta es, ¿quién le pidió a Cristo pagar el precio por el pecado? ¿Cuál es la respuesta? El Padre. Eso es bien importante porque vamos a ver que estamos viendo una postura acerca de la expiación, que obviamente podemos decir que es la más bíblica, pero vamos a ver la siguiente clase, que hay unos que enseñaron que este pago era Satanás, por ejemplo. Pero se dije, no hay manera de verlo en la Biblia, que el pago se hizo a Satanás. Pero este pago entonces fue impuesto por el Padre, y ya vimos que en el pacto de la redención ya estaba acordado todo esto que iba a suceder. Entonces la justicia de Dios era lo que exigía el pago por el pecado, nada más. Era la justicia de Dios para que Dios permaneciera justo. Y entonces Cristo voluntariamente aceptó pagar pues esta deuda que nosotros tenemos. Y volvemos a Isaías 53. Dice el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, está hablando sobre el Padre, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién hizo recaer la iniquidad sobre Él? El Padre, porque el Padre es el que está exigiendo justicia. O sea, necesito que se haga justicia y voy a derramar mi ira, y lo descargó sobre Él. Y el verso 10 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces dice que el Señor fue quien quiso quebrantarlo, quien quiso que sufriera esto. ¿Para qué? O sea, que su ira fuera derramada, para exigir el pago de la justicia. Entonces, ¿sí estamos bien ahí? ¿Quién exigió el pago del pecado? El Padre. ¿Por qué? Por su justicia. Siguiente punto. Cristo no tiene, podríamos decir que no tiene un sufrimiento eterno por nuestros pecados, sino un pago completo. Pues ya sabemos que si nosotros morimos en nuestros pecados es un sufrimiento eterno. Y tal vez ahora la pregunta, bueno, si mi sufrimiento es eterno y Cristo lo llevó, ¿por qué Cristo no sufre eternamente por el pecado? Es una pregunta válida, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver que la razón es porque Cristo ofreció un pago completo. O sea, Cristo saldó toda la deuda completamente. Y vamos a ver dos razones por las cuales Cristo no sufrió o no sufre eternamente por el pecado que cargó. Si sufriéramos por nuestros pecados, nunca podemos... o sea, si alguien muere en sus pecados, él nunca va a alcanzar un punto donde diga Dios, ¿sabes qué? Ya está saldada la deuda, ya vete y no peques más, ¿verdad? Como dice ahí a la mujer adúltera. No, porque imagínense que un pecador se muere, sufre por sus pecados. Imagínense que sufre cierto tiempo y después Dios dice, ya esto, ya
salte. ¿Cómo estaría el corazón de esa persona? Resentido, enojado, todo. Sabemos que es una persona no regenerada, él sigue teniendo el corazón duro y va a volver a pecar. Entonces, si se fijan, no hay razón por la cual el sufrimiento no termine. O sea, la verdad es que no sé qué nos hace pensar que cuando un pecador muere, se hace santo. Claro que no, esa persona sigue siendo un pecador, esa persona sigue rechazando a Dios, esa persona sigue rechazando lo que Dios le agrada, etc. Entonces, por eso, esto de un sufrimiento eterno pues no es tan increíble de ver. Y en segundo lugar, Jesús pudo cargar con la ira de Dios hasta el final. O sea, Cristo no se rindió, pues. Cristo hasta el final sufrió la ira de Dios. Isaías 53, otra vez Isaías 53, ahora el verso 11. Dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Entonces, si se fijan, ahí dice, debido a la angustia de su alma, él, está hablando de quién, del Padre, él lo verá y quedará satisfecho. O sea, ya está saldada la deuda, es lo que está diciendo ahí Isaías. El Padre va a ver la obra de Cristo y va a decir: estoy satisfecho, o sea, mi ira ya fue descargada por estos pecados, ya no hay nada más que pagar. También, por ejemplo, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ya está todo pagado. Si ven, constantemente la Biblia dice que el pago de Cristo fue completo, ya no hay deuda, ya no hay, o sea, se acabó. Cristo lo llevó completamente todo. Es importante, muy importante ver que el sacrificio de Cristo fue total y completo, porque esto contrasta mucho con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, porque en la misa, ¿qué es la misa? La misa es una repetición del sacrificio de Cristo. O sea, cada vez que es una misa, ese es el propósito general de la misa, hacer una repetición del sacrificio de Cristo. Y si fijan, podríamos decir, ¿por qué lo repiten? O sea, ¿por qué lo están haciendo otra vez y ya fue total? Dios ya quedó satisfecho, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. De hecho, aún más, en las palabras que usa la Iglesia Católica Romana acerca de este sacrificio de la misa, dicen que es un sacrificio propiciatorio. Es un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Entonces ya se fijan por qué, por qué en este caso alguien que se apega a la Biblia no puede ser católico romano. Pero está diciendo, Cristo ya lo llevó todo. O sea, ¿por qué haces otro sacrificio propiciatorio si la ira de Dios que ya se acabó, ya no hay? Otra vez, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, se fijan, eso es bien importante. Y hay muchos que, entendiendo esto, por eso ya no pueden ir a misa. Porque dicen, pues es complicado ver que yo ya entiendo que el sacrificio de Cristo es completo, e ir a un lugar donde lo están ofreciendo otra vez. Es un sacrificio. ¿Cuándo hacen eso? Cada misa, o sea, una misa es eso, la repetición del sacrificio de Cristo. Pero cuando está el representante. En la comunión y en todo eso. Sí, porque hay pues, sermones, etcétera, pero en ese momento es donde están ofreciendo el sacrificio de Cristo otra vez, y dicen que es un sacrificio propiciatorio, o sea, es un sacrificio que está apaciguando la ira de Dios, y es cuando pues, alguien pues, se queda en shock, se dice, ¿cómo va a ser un sacrificio propiciatorio si la ira de Dios ya está satisfecha totalmente en Cristo? Entonces, es importante ver eso. Entonces, el sacrificio de Cristo fue total y completo, y por eso a muchos les causa conflicto las misas católicas romanas. Una frase que aparece constantemente en la Biblia es el significado de la sangre de Cristo. O sea, ¿qué significa la sangre de Cristo? Porque aparece varias veces. Un pasaje es 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados, acuérdense que esa palabra la vimos ahí en el mensaje de la Navidad, no fueron comprados pues de su manera vana de vivir, heredad de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.
Entonces la sangre de Cristo es como la evidencia externa de que Cristo en realidad pagó por nuestros pecados. Es como un símbolo de que murió y que gracias a su muerte pues, tenemos nuestros pecados perdonados. Ese es el significado de la frase la sangre de Cristo. Si se fijan, pues como que nos queda claro, o sea, como que lo hace más vivo en nuestra mente, no tan como concepto, ¿verdad? Así lejos, sí. No, ya con la sangre ya entiendo que hubo un sufrimiento, que hubo muerte, que hubo una descarga de la ira de Dios. Entonces, así la usan esta frase los autores del Nuevo Testamento cuando se refieren a la sangre de Cristo. Pero la usan en sentidos bien amplios. Por ejemplo, fíjense lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Se dice que la sangre de Cristo, ¿qué hace? Purifica nuestras conciencias. No es de que la sangre de Cristo misteriosamente nos purifique, sino que la obra de Cristo purifica nuestras conciencias. Hebreos 10:19, y un poco más adelante dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Por su obra, por lo que Él hizo. A lo mejor no entendemos rápido el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento Dios mandó hacer el arca y todo esto, y tenía el templo, y tenía un lugar santísimo donde nada más podía entrar el sumo sacerdote. Y cuando él entraba ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. El lugar santísimo nada más él podía entrar, e inclusive muchas veces moría porque no entraba puro. O sea, él traía pecado y no se había arrepentido, y como es el lugar santísimo, ¡pum!, esfumado, vámonos. Y la gente traía unas campanillas. Sí, traía unas campanillas y una correa. Entonces cuando la gente ya no escuchaba las campanillas, dije, ya, y lo sacaban. Entonces ahora dice este versículo: puesto que tenemos confianza. Antes que había miedo, ¿verdad? y terror por la santidad de Dios. Ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. También somos purificados poco a poco del pecado que nos queda una vez que hemos creído. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es día con día. O sea, la sangre de Cristo nos está limpiando nuestros pecados. Y otras más. Que por ejemplo ahorita en Pedro leímos que somos rescatados de nuestra manera pecaminosa de vivir. Dice: somos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. También ahí la relación está en los sacrificios del Antiguo Testamento, donde dice: sin derramamiento de sangre que no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Está hablando de que de la muerte de un inocente también se cumple en Cristo. Como esos sacrificios representaban la obra de Cristo, ahora que ya vino, ya es el cumplimiento total de esos sacrificios anteriores. Y de ahí también lo de la sangre de Cristo. Por último, la perspectiva que estamos viendo en esta clase se le conoce como la sustitución penal de Cristo. Sustitución, penal, ¿por qué? Porque es algo legal, acuérdense. O sea, Dios es justo y tiene que derramar su ira como un juez justo sobre el pecado. Entonces Cristo es nuestro sustituto penal en ese sentido, y es nuestro sustituto porque en verdad, o sea, realmente Cristo sufrió en lugar de nosotros. Eso es bien importante, es el centro del Evangelio. Cristo sufrió en mi lugar. Cuando yo debía de morir, Él murió. Y también si hablamos de la obediencia activa, o sea, cuando yo debería de vivir una vida perfecta, Él la vivió. Entonces por eso se le conoce como la sustitución penal. Y también se le llama se le conoce como, le llaman teorías de la expiación, y le llaman la teoría vicaria. ¿Qué es un vicario? No, de hecho al Papa le dicen el vicario de Cristo en la tierra. Como el representante. El representante. Entonces, por eso a lo que estamos viendo, que vaya, pues es
Claro que es la enseñanza bíblica, se le conoce como la teoría de la expiación vicaria. ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestro representante y ya vimos que en ambos sentidos, tanto en nuestra vida de obediencia y tanto en nuestra muerte, en lo que nosotros deberíamos de haber sufrido de la ira de Dios. Y hasta aquí vamos a llegar esta clase. ¿Era sustitución qué? Penal. Sustitución de en lugar de y penal en que llevó la ira de Dios, en que Cristo apaciguó la ira de Dios y Dios permaneció como justo. Hay mucho que ver todavía, mucho que ver. Espero que les haya gustado la clase y pues se interesen, porque eso es importantísimo, esta clase. Entonces, ¿una duda o algo de lo que vimos hoy? La causa de la expiación, la necesidad, la naturaleza. De hecho, todavía no acabamos con la naturaleza de la expiación. Vimos hoy apenas 3 puntos y faltan. Y todavía sigue más de la expiación. ¿Una duda con lo que vimos hoy? Nada más. Yo soy por ejemplo eso de que si Dios es amor, ¿por qué tanta ira? Por el pecado. Por su justicia. O sea, es que también nos es difícil entender la ira porque no entendemos la santidad de Dios. No entendemos que Dios es completamente puro. O sea, Él odia el pecado, lo aborrece. Y por eso cuando culmine toda la historia va a haber un mundo donde no va a existir el pecado. Y es que el pecado, vimos una clase del pecado. Bueno, el pecado es algo aterrador, es decirle a Dios, no quiero lo que tú estás diciendo, o sea, te rechazo. O sea, el pecado en realidad es una ofensa muy grande a Dios. El problema como de los seres humanos es que no lo vemos así. O sea, Dios, válgame, nada más hice esto, ¿a poco tanta ira? Cuando nos ponemos a analizar, o sea, todo el trasfondo de un pecado, o sea, de que Dios nos dice algo y nosotros hacemos otra cosa, y muchas veces conscientemente, es cuando nos decimos, ¿cómo te atreves a tratar a Dios de esa manera? O sea, ¿por qué? Y también, o sea, no es un pecadillo nada más, son muchos pecados. Y de ahí la ira de Dios. Es que también la ira de Dios es un concepto así como que muy, como lo vemos como enojado y así, pero es más bien que está ejecutando su justicia. Sí nos debería causar terror, pero no es tanto así de que Dios está enojado y, o sea, como sin freno y nada más. No, es la justicia de Dios, o sea, de que Él no va a permitir el pecado de ninguna manera. Sí, pero así como lo mencionas en un tribunal, el juez, ¿qué hizo Pues mató a niños, pero yo lo amo, o sea, no, está bien. Sí, o sea. Te vas a arrepentir todo lo que pero vas a cumplir. Sí, hay una ley, tienes que cumplir la sentencia que dice la ley para que se haga justicia. Si no, no se hace justicia de ninguna manera. O sea, es como el juez no está enojado, nomás cumplir la sentencia, la justicia. ¿Otra duda? Es que como que nos conviene mejor decir que Dios es amor y como platicamos de muchas cosas, ¿no? Sí. Por eso el temor al Señor, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría, dice Proverbios ahí muchas veces. ¿El principio de qué? ¿El temor de Dios es qué? El principio de la sabiduría. Y el temor conlleva reverenciarlo, o sea, ¿quién es? Él es Dios, yo soy una mera criaturilla, o sea, le voy a obedecer. Entonces, ese es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, o sea, es un concepto muy importante en la Biblia, el temor a Dios. Y también otra vez vemos temor como miedo. Y no es eso, que sí debemos de tenerle un tipo de miedo reverente a Dios, no de que no me acerco a Dios, porque ya en Cristo sabemos que tenemos un Padre amoroso, la relación cambia, pero el temor a Dios, dice ahí la Biblia muchas veces, que es el principio de la sabiduría. O sea, reverenciarlo, o sea, entender quién es Él, entender quién soy yo. Entonces, así se nos empieza a aclarar así mucho como de lo que tenemos ya preconcebido sobre la ira de Dios, sobre su justicia, sobre el pecado.
Otra duda de la causa, amor, justicia. Dios no tenía necesidad de salvar a nadie, pero aún así salvó, que no había otra manera. También sigue como lo de antes, los de antes tenían, cada vez que hacían un pecado, llevaban un animalito y lo mataban. Sí, pero tenía que ser puro, perfecto, no tenía que tener, oye, ahora el que no tiene la pata cojita, no, ese no, tiene que ser el mejor. Y todo eso que hacía prefigurar a Cristo, el sacrificio perfecto. Tiene que ser, o sea, que esa era la manera que le agradaba a Dios, ¿no? Sí, o sea, no era que cambió de parecer, sino que eso prefiguraba, dice Hebreos. Entonces eran imágenes y sombras de lo que había de venir. Entonces era para que ellos tuvieran un recordatorio constante de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que un inocente tenía que morir en su lugar. De hecho, acuérdense que ahí en Génesis 3 con Adán y Eva vimos eso, de que estaban desnudos y ¿qué hizo Dios? Les proveyó pieles. ¿Qué tuvo que haber ahí? Sacrificio. ¿Alguien murió? ¿Por qué? Para cubrir sus pecados. Entonces el concepto está desde ahí y culmina todo en la obra de Cristo. Si no hay más dudas, comentarios, que vamos a seguir viéndola mucho más esta clase. Pues si no, vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias porque nos ayudas a entender más de la obra de Cristo. Gracias porque Cristo te obedeció en todo y gracias porque Cristo murió y cargó con tu ira y todo en mi lugar. Y te damos muchas gracias por eso, gracias porque nos salvas, nos perdonas, nos permites entrar en tu presencia al cielo, no bajo mis méritos, sino bajo los méritos de aquel que sí obedeció en todo. Ayúdanos siempre a estar entendiendo esto, ayúdanos a recordarlo día con día de cómo me voy a encontrar contigo, y es nada más bajo los méritos de Cristo y bajo su sufrimiento. Gracias por ese sacrificio, pues que es una propiciación para todos nosotros, y pues te damos gracias por lo que has hecho en Cristo.